Vale. Bueno, buenas tardes. Yo soy Carla, periodista en Os Oigo. Para quien no lo sepa, es una plataforma de participación ciudadana en la que ponemos en contacto a ciudadanos con políticos. Y bueno, hoy tenemos un encuentro con Joan Mena, portavoz de la Comisión de Educación y Formación Profesional de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados. Bienvenido, Joan. Hola, muchas gracias. Y bueno, por el otro lado está Adrián Campos, que es estudiante de periodismo en la Universidad Jaume I de Castellón, autor del libro Un pequeño gigante, en el que cuenta un poco su experiencia personal frente al acoso escolar. Y bueno, también dirige su propio programa en YouTube llamado By Campos, que podéis echarle un ojo si queréis. Y hoy estamos aquí precisamente porque ha decidido lanzar una petición al Congreso de los Diputados para exigir un protocolo más amplio contra el acoso escolar por LGTBI-fobia, que, bueno, tristemente es algo que estamos viendo últimamente estos últimos días. Entonces, bueno, si quieres, Adrián, cuéntame un poco cuál fue tu experiencia personal y así nos ponemos un poco en contexto. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias, Carla y Joan, por este rato, por dar un poco de visibilidad a este tema y sobre todo a ti, Joan, por contestar mi petición, que tan importante me parece. Bueno, pues para empezar quería comentaros que yo sufrí acoso escolar durante 8 años, durante las 2 etapas escolares en el colegio y en el instituto. Yo empecé a sufrir acoso en segundo de la ESO y en segundo de primaria hasta tercero de la ESO, donde ahí hubo prácticamente de todo, ¿no? Violencia física, psicológica y verbal, que al final es la que más duele. Y ahí puedes encontrarte, por ejemplo, todo tipo de agresiones, como puede ser donde un niño que aparentemente parece feliz y que le gusta ir al colegio, realmente no se siente cómodo, no está a gusto con su cuerpo y sobre todo no está a gusto yendo a esa clase y a ese colegio. Yo recuerdo cuando de una paliza me rompieron 3 dientes o cuando me rajaban los brazos con las tijeras, incluso me cortaban la ropa o el pelo, ¿no? Al final yo siempre he sentido que no tenía valor, que mi vida no merecía vivirla yo porque a lo mejor me acababa creyendo todo lo que me decía aquella gente y sentía miedo, sentía repulsión y sobre todo sentía muchísimos prejuicios a la hora de conocer a gente nueva. Pues bien, yo tras sufrir tanto rechazo, al final tuve ideas suicidas, ¿no? Y llevé a cabo una serie de acciones que un niño no sabe controlar en dicho momento. Por eso quiero contarlo, por eso quiero hacer visible este problema social y por eso quiero implementar nuevas medidas. Yo, por ejemplo, empecé a ver el fin, ¿no? del túnel cuando una profesora mía en tercero de la ESO se dio cuenta de que yo estaba sufriendo algo que no era normal. Empezó a hacer visible mi realidad y me empezó sin yo darme cuenta, a darme la mano. Pues bien, esa fue la primera persona que yo le conté toda mi historia, le conté una historia de 8 años cruel, difícil y similar a la de otros chavales y chavalas de la sociedad. Ella por primera vez me dijo que mi caso era un caso de bullying y que eso debería estar en manos de psicólogos, de mi familia y del centro educativo en el que yo estaba. Como a lo mejor comprenderéis o no, yo no era capaz de contar nada a nadie y por eso no conté mi situación ni a mis padres, ni a mi familia, ni a la sociedad en general. Y bueno, al fin, en tercero de la ESO, gracias a ese cambio de tuerca, gracias a esa persona, gracias a esa profesora, pude salir de mi caso de acoso escolar, pude ver esa luz que tanto ansiaba y me hice visible. Me convertí sin yo querer un referente para gente que a lo mejor lo necesitaba, ¿no? Y bueno, al final quise cambiar, quise hacer un cambio por mí, por mi instituto, por esas personas que también han sufrido acoso y empecé a realizar charlas de aceptación, sensibilización y concienciación de lo que es el problema y la lacra del acoso escolar. En ellas cuento lo mismo que en el libro, hablo de mi experiencia. Aquí estoy contando un poco un resumen porque tampoco quiero ocupar todos los minutos con mi experiencia, pero sí que quiero darme ese valor, bueno, quise darme ese valor y empezar a hacer charlas. No con eso empecé a formarme y empecé una serie de formaciones a docentes y a profesorado
Y además, como bien ha dicho Carla, publiqué mi libro Un pequeño gigante, donde relato básicamente todo con pelos y detalles, lo que es la lacra del acoso escolar que yo sufrí, cómo salí del armario y la situación que yo viví en dicho momento y todas las ideas suicidas que yo tuve, incluyendo una carta que le dediqué a mi madre. Para mí, hoy en día, que se me considere uno de los mayores activistas de la Comunidad Valenciana es un privilegio, es un honor y es un orgullo de ser, un orgullo de vivir y un orgullo de poder llevar la bandera, el orgullo precisamente a todos los rincones de España. Y yo creo que esa es un poco mi historia. Bueno, y básicamente, pues hoy, cuando se me planteó la propuesta de realizar una pregunta al Congreso de los Diputados, no tenía pensado algo, porque yo creo que faltaban cosas, ¿no?, en el plan de actuación en los colegios. Para mí sí que es cierto que vi un poco la luz porque una profesora me ayudó, ¿no? Pero creo que aún faltan muchas cosas por cuadrar, muchas cosas por corregir. Y por eso mismo pedí al Congreso de los Diputados que cuando se ampliara el plan de actuación para Congreso, o sea, para el acoso escolar y se ofrecerá una correcta formación en términos de LGTB-fobia. Y bueno, esa es la pregunta que planteamos y que ya respondisteis algunas. Joan, si quieres, puedes responder a la pregunta en cuestión de Adrián. Sí, bueno, yo primero agradecer también a Os Oigo como plataforma, que creo que es importante. Antes hablabas de la ciudadanía y los representantes políticos. Yo quiero reivindicar también el carácter ciudadano que tenemos los representantes políticos, que estamos en política, por lo menos algunos, pues de forma transitoria, ¿no? No para eternizarnos en el cargo, sino un poco para llevar también esas luchas que ha habido históricamente en la calle y que tengan voz también en el Congreso de los Diputados. Me parece que es una manera también de intentar visibilizar lo que Adrián estaba explicando. Después también agradecer a Adrián no solamente la pregunta que haya hecho en Os Oigo, sino también pues a su trayectoria como activista en defensa de los derechos de las personas LGTBI. Es importante que en el Congreso haya de alguna manera personas que se abiertamente pues visibilicen que son o que somos LGTBI, pero es fundamental que haya también activismo social para que de alguna manera pues se pueda también ayudar a visibilizar, ¿no? La mejor manera de ayudar a una persona que probablemente lo esté pasando mal es ver un referente que ha tenido los mismos problemas que tú, que explica pues la situación por la que ha atravesado y que probablemente simplemente su ejemplo sirve como solución, ¿no? Yo, que soy un poquito mayor que Adrián y que también, como os digo, pues soy persona LGTBI, es verdad que he tenido, no sé si decir, la suerte o la normalidad de no sufrir pues acoso ni bullying en el ámbito escolar, pero seguramente también en muchos momentos hubiera agradecido que cuando yo estaba en educación primaria y en educación secundaria, que es cuando ves que está pasando algo y que tú no te referencias de la misma manera con los referentes, valga la redundancia, que hay en ese momento, probablemente hubiera venido muy bien, ¿no? Una persona como Adrián, a quien poder seguir a través de las redes sociales y ver que lo que le pasa a él y lo que me pasaba a mí es algo que pasa con normalidad, ¿no? Y en ese sentido visibilizar la normalidad. Y la normalidad no es otra cosa que explicitar las diferentes formas de amar que hay en la sociedad. Y creo que eso es un paso fundamental, ¿no? Con lo cual es importantísimo el papel que se tiene que hacer desde el ámbito educativo, desde la pedagogía, desde los referentes educativos, pero es fundamental también, pues eso, el activismo social como una manera de visibilizar la normalidad que es la diversidad afectivo y sexual que tiene que haber en la vida. Dicho eso, y centrándonos en la pregunta que hacía Adrián, nosotros desde el Congreso de los Diputados, es verdad que yo llevo en el Congreso desde el año 2016, con lo cual he notado ciertos cambios a negativo y voy a empezar por ahí. A negativo me refiero porque, como todos sabéis, ha entrado una fuerza con mucha fuerza, valga la redundancia, en el Congreso de los Diputados, que es negacionista, no solamente de la violencia machista, sino también de la LGTBI-fobia, con lo cual yo estoy escuchando cosas escandalosas que hacía muchos años que no escuchaba y que pensaba que de alguna manera estaban erradicadas de la sociedad española y veo pues con mucha tristeza, pero también con muchas ganas de seguir luchando cómo vamos dando pasos atrás en ese sentido, porque ahora parece que lo que tenemos que hacer es parar el golpe
de esos discursos de la ultraderecha y creo que si nos limitamos a parar el golpe ya habrán ganado. Lo que tenemos que hacer es seguir avanzando, seguir conquistando derechos, ¿no? Esta semana hemos seguido conquistando derechos en el ámbito de las personas LGTBI y cada vez que por el Consejo de Ministros pasa alguna ley que incorpora elementos de defensa de los derechos de las personas LGTBI, pues vamos dando pasos en positivo, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Con lo cual, esa reflexión creo que es importante situarla. Y en ese ámbito tenemos dos iniciativas que hemos desarrollado, una desde el Gobierno de coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos y otra como grupo parlamentario de Unidas Podemos y En Comú Podem. La primera es la Ley de Educación, la LOMLOE, que sabéis que ha sido también una ley muy criticada por las derechas, no solamente por el tema de la educación pública, la concertada, la educación especial, que eso forma parte de otro debate y que cuando queráis pues también lo podemos abordar para desmontar las mentiras que hay detrás de eso, pero precisamente esta ley también tiene un apartado que ahora hay que ver cómo se despliega dentro de las aulas, que habla de introducir pues contenido curricular LGTBI en los centros educativos. Ahora hay un mandato, ahora hay una ley que dice que las administraciones educativas, todas, las administraciones autonómicas, por ejemplo, pues en el caso del País Valencià, donde estáis vosotros, en el caso de Cataluña, donde estoy yo, y en el resto de comunidades autónomas, que son las que tienen esas competencias, tienen la obligación de introducir elementos LGTBI en el currículum educativo. Eso quiere decir, pues, que tiene que haber referentes LGTBI, que tiene que haber educación en el marco de las personas LGTBI y eso es ir dando pasos hacia adelante, con lo cual tenemos que ver, y ahora estamos trabajando con el Ministerio de Educación para ver cómo se desarrolla el currículum educativo. Ahora es el momento de negociarlo de cara pues al inicio del curso en septiembre de este año. Y luego no hace mucho, hará pues, yo creo que fue la última Comisión de Educación ordinaria, hará un mes aproximadamente en el Congreso de los Diputados, desde el Grupo de Unidas Podemos y En Comú Podem precisamente aprobamos una proposición no de ley para incorporar elementos de educación afectivo-sexual, educación sexual en las aulas. Algo tan normal y tan básico y que probablemente pues nos hubiera venido bien a todos y a todas en el momento en que pasamos por la educación pública, ¿no? Por la educación obligatoria. Incluso ese debate pues tuvo momentos de crispación. Yo recuerdo que ha sido quizá uno de los mayores, digamos, pues momentos de tristeza que he vivido en el Congreso de los Diputados, y es que mientras estaba defendiendo esa PNL, porque me tocó defenderla a mí, porque la propuesta venía precisamente mía, ¿no? Para incorporar esos elementos que me parece que son fundamentales en el ámbito educativo, pues tuve que escuchar como una diputada de Vox que tenía sentada al lado me llamó pervertido. Y me decía pervertido simplemente por defender que en el sistema educativo se tiene que incorporar la educación sexual, además la educación sexual desde un punto de vista de la diversidad, y que en esa educación sexual está también incorporado el elemento de la afectividad, de la emocionalidad, ¿no? Si queréis, incluso del enamoramiento romántico, ¿no? Algo tan sencillo, tan de sentido común y tan básico como es eso, todavía hoy en día tienes que escuchar como alguien que representa a todos los españoles, porque ha sido elegida diputada, en este caso de la ultraderecha, pues llama pervertido a quien defiende que eso se tiene que incorporar con normalidad en las aulas. Claro, eso es dar un paso atrás tan importante en el ámbito de los derechos de las personas LGTBI, que lo único que consigue es que todavía pues te dé más fuerza para poder luchar contra algo pues tan sin sentido como es eso. Sí, mira, yo agradezco tus palabras y veo muy interesante esa proposición hacia el Congreso de los Diputados y claro que sí, se deben impartir estas formaciones, no sé si llamarlo asignatura de alguna forma, tanto emocional como sexual, pero yo también quería comentarte, o sea, yo esto lo tengo como dividido en dos, el tema del acoso por una parte y el tema de la LGTB-fobia por otra. En primer lugar, sobre todo el plan de actuación actual y las mejoras que deben haber para que los profesores sean conscientes de cómo actuar y de cómo prevenir ante un caso de bullying o acoso escolar. Primero quería comentar
que no solo existe un prototipo de acosado ni acosada, ¿no? Todos podemos sentir ese rechazo, haber sufrido acoso en algún momento de nuestras vidas. También dar voz al pilar fundamental que son las familias, porque ellas también sufren lo que es la depresión, la ansiedad que puede sufrir su hijo o hija en cualquier momento determinado, y sobre todo la falta de confianza que se les proporciona a los familiares por parte del centro, porque muchas veces no se sabe qué ha pasado, no se sabe cómo prevenir o cómo actuar para que acabe un caso así. Y por eso las familias sienten esa falta de confianza entre el centro y las familias, que al final es una unión muy importante. Y claro, si las familias se sienten faltas de confianza, no transmiten confianza a sus hijos o hijas para que acaben comunicando lo que les está pasando y su propia situación. Claro. Quiero dar voz a las víctimas y sus familias, porque al dar esa voz a las víctimas pasan de ser víctimas a ser supervivientes, que al final es algo muy importante y, como tú dices, pueden convertirse en referentes del acoso escolar para otros niños que lo están sufriendo igual que ellos. Y sobre todo que por muchas formaciones, ¿no? Siempre habrá, o sea, por muchas formaciones teóricas que haya, siempre habrá personas que hayan sufrido lo mismo desde la experiencia y sepan a lo mejor explicarlo mucho mejor, con detalles y con cosas que a lo mejor no entran dentro de lo que es el marco teórico. Ahora sí, explicándote, o sea, metiéndome dentro del tema de la LGTB-fobia, creo que hay que separar entre los discursos de odio y las agresiones a las víctimas que esto proporciona, ¿no? Además, también luego me gustaría comentar contigo un poco la situación actual que estamos viviendo en España con todas las agresiones a las personas LGTB, pero también integrar un poco la perspectiva de género dentro de los centros, y por eso la formación a los profesores debería ser la correcta, ¿no? Y básicamente, en términos de LGTB no hay nada, no existen formaciones en los centros. Por eso que dentro del currículum de las aulas sería positivo añadir una integración a las personas LGTB, una asignatura, alguna charla afectivo-sexual, de integración, alguna forma emocional. Creo que sería bastante importante, y sobre todo dentro del colectivo trans, que eso sería abrir otro melón. Pero lo que no me parece correcto es que yo, por ejemplo, lleve escuchando comentarios homófobos desde los 7 años y a día de hoy, a los 19, lo siga escuchando. Pues imagínate las personas trans lo que tienen que sentir dentro de un instituto donde no se han recibido formaciones LGTB. De hecho, hace poco, recientemente, yo fui a realizar una charla a un instituto y se me dijo que no se sabía en qué baño meter a las personas trans cuando acudían y sentían rechazo. En ese momento yo me sentí mal, me sentí ninguneado, porque creo que los derechos de las personas LGTB se deben tener en cuenta, y en ese momento vi que realmente las personas LGTB pasamos muy desapercibidos dentro de los centros escolares y, bueno, de educación primaria, de educación secundaria. Pero sobre todo decir que, bueno, que al final la LGTB-fobia tiene unas causas y unas consecuencias, y que la LGTB-fobia y la plumofobia son las principales causas de acoso escolar dentro de las aulas. Más del 77% de los casos de acoso escolar pertenecen a esta plumofobia. Es cierto que la pandemia pasará en algún momento u otro, pero lo que no es posible, lo que no es normal es que la pandemia de lo que es la LGTB-fobia no pase nunca o no se vea ese fin. Parece que aún es una lacra social y que debemos tener en cuenta todo lo que está pasando hoy en día, y sobre todo, pues como he comentado antes, que es una de las mayores lacras que pertenecen al acoso escolar. Yo, perdona Adrián que te diga, estoy muy de acuerdo en el planteamiento que haces. Yo creo que esa formación no tiene que ser solamente al profesorado, tiene que ser a la comunidad educativa en su conjunto, sí. Porque hay muchos alumnos, ¿no? Y muchas alumnas que sufren un doble acoso. Tú hablabas de cómo tenemos también que intervenir en el ámbito familiar para ayudar a las familias a que comprendan la situación que están viviendo sus hijos o sus hijas. El problema es que no todos los hijos y las hijas tienen la misma situación. Hay hijos que no solamente viven esa situación de LGTBI-fobia en el ámbito escolar, sino que incluso dentro de sus propias familias, ¿no? Todavía hay, por desgracia, familias que no aceptan, pues, que tienen un hijo o una hija LGTBI, y ahí se tienen que doblar los esfuerzos, no solamente en el ámbito educativo, sino que coordinarlos con el ámbito, pues, del entorno social de esa persona, y eso me parece fundamental. Y es verdad que también tenemos como mucho tiempo, hemos perdido mucho tiempo y tenemos mucho retraso en España en el ámbito educativo en ese sentido. No ya en formación LGTBI al profesorado, es que en formación
los recortes, los últimos recortes de los gobiernos del Partido Popular, recortaron la formación en el ámbito educativo en hasta un 95%, es decir, que se perdió casi toda la formación permanente que había en el sistema educativo español. Ya no hablo de elementos también básicos como actualización de contenidos y todos esos elementos, sino de cosas que también son esenciales porque el sistema educativo no tiene que, de alguna manera, perseguir simplemente una formación en contenido, sino en construir un espíritu personal, ¿no? Que las personas salgan de la educación obligatoria, pues habiendo sido capaces de construir su propia persona y también cómo su persona se relaciona con el entorno, y para ello en eso es fundamental que haya también pues un tratamiento de la diversidad sexual y de la lucha contra la LGTBI-fobia, con lo cual es fundamental que haya formación para el profesorado, primero para ver qué herramientas tienen para poder intervenir ante un caso de acoso escolar, ¿no? Motivado por esos temas, ¿no? En ese sentido, pues creo que llevamos muchos años de retraso. El sistema educativo español se tiene que poner las pilas. Ahora, por primera vez, llevamos pues 40 y pico años de democracia, ¿no? Y por primera vez hay una ley orgánica educativa que habla del contenido LGTBI en las aulas. Algo tan básico y tan esencial como tiene que ser eso. Hasta el año 2021 no hemos conseguido que se introduzca en una ley orgánica, en este caso de educación, ¿no? Con lo cual, ciertamente tenemos mucho trabajo todavía por hacer, queda mucho trabajo por delante y ahí es responsabilidad, ya digo, de todas las administraciones educativas, no solamente del Gobierno del Estado, que es el que tiene la obligación constitucional de garantizar el paraguas de los derechos educativos, sino del resto de administraciones que también son educativas, ¿no? Las administraciones autonómicas que gestionan el 90% de los contenidos educativos en las comunidades autónomas, y también de los ayuntamientos, que también son un motor fundamental, ¿no? Todas esas charlas y todos esos cursos de formación, no solamente al profesorado, sino, como digo, al conjunto de la comunidad educativa, tienen que pasar también por el motor de la administración municipal, del ayuntamiento, porque creo que tienen un conocimiento del territorio mucho más profundo del que pueda tener pues el gobierno autonómico o el gobierno estatal, ¿no? Con lo cual creo que ahí lo que se tiene que hacer es una coordinación de esfuerzos y coordinación de recursos por parte de las diferentes administraciones educativas y ponerlos a un servicio que es el que tiene que ser esencial, y es la protección de esa persona que puede ser vulnerable en este sentido. Claro que sí, y además totalmente de acuerdo contigo, porque es cierto que muchas veces, bueno, yo te hablo como sobre todo desde la experiencia de lo que he vivido en el centro educativo aquí en mi pueblo. Muchas veces parece o se ve como que en ciertos ayuntamientos no existe una cohesión, no existe una colaboración con los centros educativos, y al final todo depende de ello, ¿no? Que se impartan talleres o que se imparta algo de vez en cuando está guay, está muy bien. Pero es cierto que debería estar implementado algo, es que yo no sé si llamarlo asignatura porque a lo mejor lo veo un poco precipitado, pero sí que se debería hablar cada semana o cada día, aunque sea de un poco de esto, porque luego salimos a la calle y sentimos miedo de ser nosotros mismos, y eso es porque no hay una formación previa. Lo que pasa es que a lo mejor dentro de casa te dan o recibes una educación de una forma y luego vas al instituto o al colegio y te enseñan otra. Claro, tú vas a hacer caso a tu familia, y si tu familia te empieza a educar en valores negativos, te empieza a educar diciendo que, vamos, que el colectivo es algo negativo, cosas por el estilo, al final te acabas creyendo a tus padres o a tu propia familia, y eso lo empleas en la vida cotidiana. Sales a la calle sintiendo que tienes el poder de todos, y sales a la calle siendo tú mismo, pero de una forma negativa. El problema es que a lo mejor las personas LGTB en ese sentido no podemos ser nosotros mismos si sentimos miedo, si sentimos rechazo por esas personas. Yo, por ejemplo, he sentido mucho miedo por esas personas que me decían que mi vida no tenía sentido, o cuando a lo mejor iba por la calle y me perseguían para meterme una paliza, o cuando incluso me llenaban el móvil, las redes sociales, de insultos, de amenazas, o, bueno, para mí lo más fuerte eran las amenazas de muerte, y claro, al final una persona se acaba creyendo esas cosas. Claro. Cuando al final a ti te dicen en el colegio si eres maricón o no, al final pues también te lo acabas planteando. Yo me lo he llegado a plantear si al final era verdad o no, que sí, luego por los años acabas viendo que cada uno tiene una personalidad y cada uno es uno mismo, ¿no? Pero tú acabas creyéndote cosas de la gente mal educada.
no mal educada, mal educada, y lo digo así porque es así, porque no existe esa conexión entre familias y entre los centros y porque precisamente reivindicamos lo que estamos hablando. No existe una formación a todo el colectivo, ya, bueno, ya sea docentes o personal educativo. No existe. Claro. No se habla de términos LGTB en las escuelas, no se habla de acoso escolar en las escuelas, no se habla de nada de esto y para mí sería muy importante que esto ocurriese. Bueno, y cosas tan básicas, ¿no? Tú hablas de extremos que yo creo que son lo que tendríamos que erradicar como sociedad, que es que a alguien se le pueda agredir por amar a quien ama o por acostarse con quien se quiera acostar. Eso, evidentemente, pues es un elemento que tenemos que erradicar. Pero luego hay gestos tan básicos que todavía hoy siguen ocurriendo. Yo ahora que, como os digo, soy diputado, pero yo soy profesor de secundaria, con lo cual sí que pues muchas veces hablo con los alumnos y me explican las situaciones que viven. Y veo cómo pues, nos queda mucho camino que recorrer porque sigo viendo en esos alumnos que son LGTBI pues lo que me pasaba a mí hace bastantes años y es que simplemente para darte la mano con tu pareja o con la persona que te gusta o para darte un beso con tu pareja o con la persona que te gusta, antes de hacerlo miras a los lados. Eso no forma parte de un contexto de normalidad, eso no puede pasar, ¿no? Eso a mi hermana o a mi hermano que son heterosexuales no les pasaba, ¿no? Con lo cual creo que eso también tiene que ver con cómo abordamos desde los poderes públicos, que yo ahí pongo una especial responsabilidad a los poderes públicos porque son los que tienen la obligación de hacerlo, porque nos tiene que dar igual cuál es el entorno del alumno. No puede ser que al final tengamos ventaja pues los que hemos nacido en las áreas metropolitanas o los que vivimos en un ayuntamiento que está gobernado por una fuerza progresista o los que tenemos la suerte de tener un profesor pues que es más sensible, ¿no? Y que entiende el tema LGTBI, sino que los poderes públicos nos tienen que garantizar a todos y a todas, independientemente de la situación económica de la familia, del contexto geográfico en el que vivas, del contexto político y social en el que vivamos. Si tu ayuntamiento está gobernado por Podemos, por el PSOE o por Vox, gobierne quien gobierne, hay leyes orgánicas y eso es lo que ha intentado hacer el gobierno de coalición, que son las que tienen que marcar cuál es el terreno de juego, ¿no? Y en ese sentido, pues no tenemos por qué tener unos ciertos privilegios los que estamos en unos entornos respecto a los que están en otros entornos, sino que tiene que ser obligación de los poderes públicos garantizar que el derecho a sentirte lo que eres y el derecho a amar a quien quieres amar está por encima de muchos otros, ¿no? Y eso es un elemento fundamental que creo que hay que trabajarlo todavía mucho desde el ámbito político. Claro, y también, enlazando con lo que has dicho, yo esto lo remarcaría muchísimo, son la falta de referentes LGTB también que hay en la sociedad en general. Es cierto que sí, que existe gente del mundo de la música, gente del mundo de la literatura, de los mundos así, ¿no? Pero referentes a pie de calle, que es lo que nos interesa, no existen. Bueno, existen, pero no son visibles, ¿no? Y parece ser, o la impresión que me da, que en la política tampoco. Y creo que es lo que hemos comentado al principio. Está muy guay poder ver gente LGTB dentro de la política, gente activista dentro de la política, que al final son los que luchan y los que realmente viven la realidad LGTBI y la realidad que vivimos a día de hoy. Lo que, por ejemplo, a mí, en mi caso, a mí que se me considera un referente o algo así es algo que me enorgullece mucho porque después de este recorrido, después de esta lucha, es pertenecer a un sitio muy privilegiado, ¿no? Que te den las gracias por haber contado tu historia, que te den las gracias por haber conseguido que una familia salga de una situación de acoso escolar, que te den las gracias por al final mostrarte tú mismo, siendo tú mismo, para conseguir que otros y otras alumnas o personas que hayan vivido por lo mismo que tú o personas que sean menores que tú o cualquier cosa, sean ellos y ellas mismas, que para mí es lo importante. Mi único fin en la sociedad es ayudar al prójimo y dejar el mundo mejor de lo que hemos encontrado. Y creo que si estamos actualmente en el mundo, si estamos actualmente ahora mismo en el momento, tenemos que hacer algo por cambiar, ¿no? Por mejorar. Y parece ser que como hemos comentado también, partidos de ultraderecha quieren quitarnos nuestros propios derechos. Derechos que son la base de todo. Y que yo, por ejemplo, no pueda ver a un niño feliz en el instituto me repatea. Me repatea porque a lo mejor ese niño se siente diferente y es que esa diferencia al final nos hace únicos. Eso es lo que yo intento transmitir. Y que un niño sienta que esa diferencia es algo negativo, al final a mí me molesta. Me molesta porque yo también he pasado por esa fase y yo creo que todas las personas que pertenecemos al colectivo
hemos pasado por nuestra fase de aceptación, nuestra fase de sensibilización y de concienciación de lo que somos, de quiénes somos. Por suerte, pues al final podemos gritar por todas las personas que no tienen voz y por aquellas personas que no tienen las alas, que se las han cortado. Y creo que es muy importante. Y estar hoy aquí haciendo esta charla, creo que también es muy importante. Y para aquella gente que nos esté viendo o que nos pueda ver, puede ser una puerta a la libertad. La libertad de ser, la libertad de referirse a uno mismo y sobre todo eso, la libertad de ser referente, la falta de referencias que nos hacen falta. Yo quiero contar el caso concreto de Chloe Aigar, no sé si lo conoceréis, la niña trans de 10 años, más pequeña, así de Castellón, que en 2020 recibió el premio a persona LGTB. Para mí fue un orgullo poderla ver en el Orgullo de Castellón, siendo la única niña trans menor de edad, menor de 12 años. Fue un orgullo verla en la manifestación de aquí de Castellón, porque realmente tú mirabas hacia atrás y veías muchísima gente, pero a lo mejor muchísima gente que estaba ahí por compromiso o por postureo, o tal vez porque realmente sí lo sentía, ¿no? Para mí, como pregonero del Orgullo 2021 en Castellón, fue un placer, un orgullo, un honor y un privilegio poder ver gente así, que realmente está ahí por la lucha de sus derechos, para poder gritar victoria en un futuro hay que saber luchar en el presente. Y al final, esta falta de referentes que no hemos tenido las personas LGTB en tiempo atrás, hoy sí la pueden tener las personas de hoy en día, como es el caso de Chloe, que puede tener a su madre, a su padre y a toda una sociedad que la apoya. Bueno, yo creo que tú decías una cosa fundamental, ¿no? Y es que hay que trabajar por el derecho a ser felices. Tenemos el mismo derecho a ser felices que tiene el resto de la sociedad. Y en ese sentido yo creo que esta lucha tiene que ser una lucha transversal. A mí me enorgullece mucho cuando voy a una manifestación del orgullo LGTBI, donde veo familias, ¿no? Donde veo personas heterosexuales que están al lado mío, codo con codo, defendiendo el derecho que tenemos cualquier persona a ser felices, ¿no? De la misma manera que lo tienen ellos, no unos derechos, o sea, que yo avance en derechos no quiere decir que ellos retrocedan en los suyos, sino todo lo contrario, que vamos avanzando a la par. Yo muchas veces hago una reflexión que tiene que ver con eso y es que la mejor de las luchas es aquella que hace pues que un profesor esté en una manifestación defendiendo la sanidad pública o que un médico o una médica estén en una manifestación defendiendo la educación pública, ¿no? Porque son luchas compartidas de carácter transversal y en ese sentido creo que sí que lo hemos conseguido desde las luchas de las personas LGTBI. Pero también es verdad una cosa, que seguro que estás de acuerdo conmigo, y es que incluso dentro del colectivo sigue habiendo personas privilegiadas, como podemos ser pues las personas que somos homosexuales, ¿no? En este sentido, mucho más aquellos que tienen pues unos cuerpos más normativos que el que tenemos otros, ¿no? Que también pues eso sufrimos una doble discriminación, pero ahora también es el momento de luchar por los derechos de las personas trans, ¿no? En estos días pues hemos visto también la virulencia con las que incluso una parte de la izquierda de este país, de personas progresistas, se están expresando en contra de los derechos de las personas trans, ¿no? Que tiene mucho que ver con los debates que había en España, pues cuando se aprobó, por ejemplo, la ley del matrimonio igualitario, ¿no? Parecía que es que todo el mundo se iba a casar con un hombre independientemente de cuál era su orientación sexual. Creo que eso también hay que hacer mucha pedagogía y ahí pues el mundo educativo y la sensibilización en el ámbito educativo tiene mucho trabajo por hacer y creo pues que esa es también responsabilidad, como decía antes, del conjunto de los poderes públicos, ¿no? De las administraciones educativas y en esa lucha creo que es en donde tenemos que estar ahora. Claro que sí, y sobre todo, de acuerdo contigo, yo, por ejemplo, contándote que yo no empecé a sufrir acoso escolar por ser maricón. Yo empecé a sufrir acoso por gordofobia, por no tener un cuerpo perfecto o por no entrar dentro de lo que se considera un cuerpo normativo que establece un patriarcado machista y bueno. Claro, que las niñas de mi colegio empezasen a ver que yo era diferente porque tenía un cuerpo diferente o que yo era diferente por ir con las niñas a jugar a lo que estaba de moda en ese momento y no al fútbol, que a mí eso es lo que no me gustaba. Eso me hacía sentir diferente, me hacía ser diferente. Pero al final, con el paso del tiempo y pensándolo todo fríamente, ves que esa diferencia me ha hecho crecer como persona, me ha hecho ser quien soy hoy. Hoy perfectamente podría decir que soy el referente al cual ese niño de 8 años que empezó a sufrir acoso podría haber acudido y que no tenía. Claro. Y eso me hace sentir privilegiado.
también, como te he contado al principio, me gustaría comentar contigo un poco lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, mira, yo aquí tengo una chuleta, por eso a lo mejor me puedes ver mirando un poco para abajo. Y quiero leerte 4 titulares que he encontrado rápidamente. En primer lugar, matan a una persona, a un joven de 24 años en A Coruña, que ese es el famoso caso que está teniendo muchísima repercusión de Samuel. 10 personas dan una paliza a un hombre, una nueva agresión homófoba en Barcelona. Ángel no quiso callarse y denunció. Me enfrenté y le dije, soy maricón y con orgullo. Y por último, una mandíbula rota y varios dientes menos por ser gay. Y de hecho, este último titular es de hace un mes. Lo que no es posible es que en menos de un mes hayamos recibido, y las que no se saben, más de 50 agresiones homófobas en nuestro país. ¿Y eso por qué viene desencadenado? Por la falta de formación, por la falta de interés por formarse, por la falta de incentivo hacia las personas LGTB y por la falta de campañas hacia las personas LGTB. Creo que las redes sociales y los medios de comunicación tienen un papel fundamental y parece ser que no se está aprovechando lo que se debería aprovechar. Las redes sociales hoy en día son el pilar fundamental de la sociedad, aunque también os digo que la mayor red social somos nosotros mismos. Pero parece que este mensaje, o lo que yo veo como activista, parece que este mensaje no está llegando. Parece que este mensaje no crea unión, sino que me estoy escuchando yo mismo, ¿puede ser? Bueno, yo te escucho bien. Vale. Y al final creo que casos así sirven para visibilizar, sí. Pero ¿por qué? Yo me planteo, ¿por qué no damos visibilidad a las personas LGTB antes de que sucedan cosas así? Eso es lo mismo que un caso de suicidio. Lo sacan en televisión o en medios de comunicación cuando una persona se ha quitado su vida. Pero ¿por qué no sacas a esa persona cuando realmente estaba sufriendo? Sea la lacra que sea la violencia que sea lo que sea. ¿Por qué no se visibiliza a esa persona cuando está sufriendo algo que seguramente será bastante gordo y no se visibiliza? Ya sea violencia machista, sea acoso escolar, sea cualquier cosa. Pero todo se debe... Yo iría más allá. Es verdad que tú decías que eso es por falta de sensibilización, por falta de formación. Estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que es por otro motivo y es que, por desgracia, en los últimos tiempos estamos volviendo a normalizar los discursos de odio y los discursos contra las personas LGTBI. Te lo decía antes, hacía mucho tiempo que no escuchaba en el Congreso discursos como los que estoy escuchando ahora y eso se normaliza. Eso, por desgracia, y lo he hablado muchas veces con la presidenta del Congreso, con la señora Meritxell Batet, pues creo que tendría que cortarles la palabra. Cuando algún diputado o alguna diputada hace comentarios racistas, xenófobos, machistas o LGTBI-fóbicos, creo que en una Cámara democrática como la nuestra no tendrían que tener cabida, no tendrían ni siquiera que tener el derecho a expresarse, porque evidentemente la libertad de expresión tiene unos límites que es el derecho a el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y cuando se hace un discurso racista, un discurso xenófobo, un discurso machista o un discurso LGTBI-fóbico, se está vulnerando un principio básico y fundamental reconocido por todas las instituciones internacionales, que es el derecho más básico, que es a sentirse, ¿no? Un derecho humano tan fundamental como ese, con lo cual creo que ahí también tenemos que, de alguna manera, seguir avanzando en esa lucha y no normalizar determinados discursos. Por eso es importante, yo creo que la sociedad española está a la altura. Es verdad que no tendría por qué haber casos como los que estamos viviendo, pero también la reacción creo que pone en valor que la mayoría de la población no está al lado de los agresores, de los violentos y de los LGTBI-fóbicos, sino que está al lado del respeto a las libertades, ¿no? Y como reacción, por ejemplo, al asesinato de Samuel, pues esta tarde en muchos ayuntamientos de España va a haber una concentración a las 8 de la tarde. Yo, pues desde aquí aprovecho para que todo el mundo, por mínimamente que pueda, y aunque le parezca que ya no podemos hacer nada por la vida de Samuel, se acerque a la puerta de su ayuntamiento. Yo voy a ir a la plaza del ayuntamiento donde vivo, que es en Sabadell, en Barcelona, para recordar a Samuel y para luchar contra la LGTBI-fobia. Y luego otro elemento que también me parece fundamental en ese sentido, y es que todavía hoy seguimos escuchando, y seguramente lo has visto, Adrián, en algunos medios de comunicación, cómo el asesinato de Samuel no se explica como algo, como una agresión LGTBI-fóbica. Pues sí, si es que como que le quitaron el móvil, que tenía una llamada, como cosas así, que estaba grabando no sé qué.
oiga, es que a este chaval de 24 años lo han asesinado dándole patadas y llamándole maricón. Con lo cual, simplemente por eso, ya estamos ante un caso de agresión LGTBI fóbica que ha acabado de la peor de las maneras, que es con una persona muerta. Con lo cual, creo que también ahí, no solamente los representantes políticos tenemos que hacer autocrítica, sino que los medios de comunicación también tienen que hacer autocrítica para ver cómo explican a la ciudadanía determinados episodios que se dan. Porque Samuel no se ha muerto, lo han matado. Samuel se sabe que ha sido una agresión homófoba porque le estaban diciendo maricón mientras le daban patadas, ¿no? Hasta matarlo. Con lo cual creo que ahí toda la sociedad tiene que hacer una autocrítica para ver cómo de alguna manera arrinconamos esas actitudes que son profundamente antidemocráticas. Claro, y además la situación actual, el papel que ha tenido Samuel ahora mismo está teniendo muchísima repercusión, pero por suerte sí que se utiliza un poco el caso de acoso, pero, o sea, de homofobia, pero es cierto lo que he comentado antes, que ¿por qué se visibiliza todo esto después de, ¿no? Yo también iré a la plaza del Ayuntamiento de Castellón a manifestarme y, bueno, luchar al final por lo de siempre, por nuestros derechos, por los derechos de la comunidad LGTB. Pero no quería pasar por alto la oportunidad de hablar contigo sobre un tema muy importante que nos afecta a todas esas personas LGTB que vamos a impartir charlas a los colegios y que todo esto tiene que ver con mi pregunta, con el acoso escolar y con la LGTB-fobia. Brevemente quería comentarte el tema del PIN parental. Desde la experiencia quería contarte que yo fui a un instituto y un padre se me acercó y rechazó, bueno, básicamente me dijo que su hija no iba a acudir a mi charla porque yo hablaba del colectivo LGTB y de un tema que nunca se ha hablado en su casa, como es el suicidio. Le parecía perfecto que yo hablase de acoso escolar, pero que los dos temas por excelencia de mis charlas que no se tocasen. ¿Qué te parece esto? Pues mira, me parece que ese padre no tiene el derecho a vetar a la educación de su hija, ¿no? A vulnerar un derecho fundamental como tiene su hija, que es a ser educada desde una perspectiva de derechos humanos y democrática. Y creo que ahí sí que vamos dando pasos, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estudiaba, ¿no? En la educación obligatoria, lo del PIN parental o el veto parental que decimos nosotros, era algo institucionalizado y normalizado porque no había charlas de ese tipo en los centros educativos, ¿no? Yo pasé por todas las etapas de educación obligatoria, de primaria, de secundaria, después hice bachillerato y no hice ni siquiera un taller de educación sexual, no me enseñaron a cómo se ponía un preservativo, no me hablaban de las enfermedades de transmisión sexual, es decir, se estaban conculcando derechos básicos que tengo a acceder a la educación también en ese sentido sexual y afectiva, ¿no? Ahí vamos dando pasos, pero es verdad que esos pasos son pequeños porque creo que tendrían que ser de obligado cumplimiento por parte de todo el mundo. Aquí no puede haber objeción de conciencia en el ámbito de ese tipo de charlas porque creo que vulneran los derechos más básicos. Es verdad que los estamos viviendo en otros ámbitos, ¿no? Seguramente habéis visto también la noticia de que hay provincias enteras en España en la que una mujer no puede abortar, que es un derecho pues que hoy tenemos en nuestro país, pero que hay muchos profesionales que se excusan bajo la objeción de conciencia y creo que en el ámbito educativo eso no puede pasar. ¿Por qué? Pues porque lo que tenemos que poner en valor no son las creencias y los prejuicios que tengan las familias, sino el derecho que tiene el alumnado de formarse en un punto de vista amplio. Que a mí me eduquen en qué son las enfermedades de transmisión sexual, en cómo se tiene que poner un preservativo o en las diferentes formas de amar, no quiere decir que yo me vaya a poner por ahí a hacer pues lo que no quiera hacer. Decidiré al final lo que hago y si quiero hacer algo es mejor que tenga toda la información porque probablemente lo haré con más conocimiento de causa. Claro, y también brevemente comentarte, antes de que se nos acabe el tiempo, yo cuando tú estabas en la educación secundaria, cuando yo he pasado yo por ahí, no se ha avanzado mucho. De hecho, yo lo único que recibí fue un taller de educación sexual enfocado a las personas heterocis. Claro. Y al final Sí. hay que saber que existe muchísima más diversidad que todo ello, ¿no? Y luego también, bueno, y de acoso escolar, nada. Eso ya supongo que te lo imaginarás. De acoso escolar no he recibido ninguna charla y nunca se ha hablado nada de ello, porque a lo mejor si hubiese recibido alguna charla de alguna persona que podría haber sido mi referente, podría haber salido de mi caso así. Y luego, volviendo al tema del colectivo LGTB,
bueno, este año se me nombró pregonero del orgullo de Castellón y en ese manifiesto básicamente lo que pedíamos eran esos derechos, los derechos de toda la comunidad LGTB, pero sobre todo enfocado a las personas trans, con esa ley trans que se ha aceptado, que se ha propuesto, pero que todavía hay que hacer pequeños cambios, que todavía quedan cositas por hacer. Y básicamente el resumen de ese manifiesto es que los derechos no se negocian, se legislan y efectivamente debería ser así. Y para terminar, me gustaría preguntarte, yo creo que, bueno, planteé esto cuando Soyugo me lo propuso, me alegré muchísimo porque creo que sirve y que puede servir para conseguir algo, ¿no? Conseguir el fin que tanto sueño y que tanto lucho por ello. Pero también reunirme contigo es como dar un pie y empezar a mover todo esto. Pero me gustaría preguntarte si sería posible acudir al Congreso de los Diputados presencialmente y contar mi experiencia como toca y poder hablar de esto más allá de nosotros y, no sé, y saber las opiniones también del resto. Sí, yo creo que ahí en la Comisión de Educación tenemos también la obligación, ¿no?, de ser una comisión abierta al conjunto de la ciudadanía. Yo siempre digo que el Congreso de los Diputados no tiene que ser la oficina de los diputados, sino que es el ágora donde la ciudadanía se expresa y explica los problemas que tiene y también propone soluciones, porque muchas veces, como tú decías, la mejor de las soluciones es la que viene por parte de la persona que ha sufrido una situación, ¿no? Y en este caso, pues las agresiones LGTBI fóbicas son el mejor de los ejemplos, con lo cual, pues cuando quieras, miramos dos cosas porque a mí también me parecen muy importantes. No solamente que tú tengas las puertas abiertas para poder venir al Congreso y explicarnos qué situación es la que has vivido y qué propuesta de solución das a esa situación, sino que también los diputados y las diputadas hagamos el ejercicio de salir de las cuatro paredes del Congreso, con lo cual yo también, pues el día que quieras voy a Castellón, me invitas a una cerveza, a una horchata o a lo que quieras y comentamos esas cosas, porque creo que tan importante es que el Congreso esté abierto a la ciudadanía como que los diputados y las diputadas salgamos, y yo salgo mucho y pateo pues todas las ciudades de España porque creo que también forma parte de mi responsabilidad política, y escuchemos pues a las reivindicaciones, a las necesidades que tienen los ciudadanos y las ciudadanas, porque creo que esa es una función fundamental que tenemos que tener los diputados. Claro que sí, estaríamos encantados de recibirte en Castellón, tanto yo como la asociación a la cual pertenezco, que es Castillo LGTBI, con la presidenta y el secretario, estaríamos encantados de poder, bueno, ya hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos, pero justamente contigo, que eres el que ha aceptado a esta invitación a conocer mi experiencia, sería una oportunidad gratificante y sería todo un placer. Pues perfecto, lo acordamos y vemos cuándo podemos hacerlo, una cosa y la otra. Pues eso es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Adrián. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Joan, muchas gracias por tus respuestas y, bueno, Adrián, gracias por tu implicación y por luchar por esto, porque creo que es algo muy importante y que ojalá estas propuestas se puedan hacer realidad, ¿no? Y no se quede solo en algo idílico. Así es que muchísimas gracias, espero que estéis en contacto y que esto pueda ir un poquito más allá. Y nada, nos vemos, aquí estamos para lo que necesitéis. Gracias a vosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, adiós. Adiós.